Ya nosotros acabamos de ver que esa ley de Ampere es muy útil para casos simétricos donde tenemos una corriente que produce un campo magnético y cómo determinar ese campo magnético. En el caso de la ley de Biot y Savart, resulta que es un análogo de esa ley de Coulomb, pero para magnetismo. La ley de Biot-Savart fue derivada por Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, luego de los descubrimientos de Ørsted en 1820, donde demostró que las corrientes podrían generar un campo magnético. Esa ley de Biot-Savart lo que propone es que la corriente por cualquier paso puede ser considerada como unas corrientes infinitesimales. Quiere decir que en vez de analizar la corriente completa, podemos analizar un pedacito de corriente, tal que ese pedazo de la corriente entonces va a producir un pedazo del campo magnético, donde ese pedazo del campo magnético se puede determinar de la forma μ sub 0 por la corriente 4 entre 4pi dl. Vamos a ver ahora qué es lo que significa. Este es un pedacito de ese largo en el que yo me estoy moviendo, producto vectorial con esa dirección de el radio, dividido entre esa distancia entre esa corriente y el punto en donde yo estoy considerando el campo magnético al cuadrado. Quiere decir que las corrientes por cualquier paso pueden ser consideradas como corrientes infinitesimales. Vamos a tomar que este cable que tenemos aquí, la corriente va en esta dirección. Quiere decir que en vez de analizar la corriente completa, yo puedo analizar un pedazo de esa corriente. Y ese pedazo de la corriente, en este cantito, nosotros decimos que está moviéndose en esta dirección, tal que entonces este sería parte del paso, el diferencial del paso en el que me estoy moviendo. Quiere decir entonces que yo podría entonces determinar cuánto es el campo magnético producido por este pedazo de la corriente. Y ese campo magnético es lo que conoce como dB, o el diferencial de campo magnético, que sería el campo magnético producido por este pedazo de la corriente nada más. Y yo quiero analizar cuál es ese campo magnético en este punto. Pues note que dL es el pedazo de la corriente. Ese R unitario es un vector que va desde el dl hasta el punto en donde estoy analizando. Quiere decir que va en la dirección de R. Ese R, nosotros podemos ver que ese R va a ser un vector que va desde mi dl hasta el punto P. Quiere decir que es un vector que va en esta dirección. Ese sería mi vector R. Y el vector unitario R, pues entonces va en la dirección de R. R unitario. ¿Cómo yo puedo entonces determinar la dirección en la que va ese pedazo del campo magnético? Pues note que aquí nosotros tenemos un producto vectorial en donde vamos a poder determinar la dirección de ese pedazo del campo magnético con las reglas de la mano derecha. La dirección del campo magnético en este punto yo lo puedo determinar utilizando las reglas de la mano derecha, donde el índice iría en la dirección de DL, el dedo del corazón iría en la dirección de R unitario y el pulgar apuntaría en la dirección del campo magnético. Quiere decir que en este pedazo el DL va para allá, el R unitario va hacia arriba. Y noten que si el índice lo pongo en esta dirección, el dedo del corazón hacia arriba, el pulgar está apuntando hacia afuera de la pantalla. Quiere decir que el campo magnético en esta dirección estaría saliendo de la pantalla. Noten, el DL va en esta dirección, el dedo del corazón en la dirección de R y el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Quiere decir que en este punto el campo magnético está saliendo de la pantalla por regla de la mano derecha.
Ya que he determinado la dirección del campo magnético, si a mí lo que me interesa es encontrar esa magnitud, noten que la magnitud de ese pedazo del campo magnético, yo podría encontrarla como simplemente mu sub 0 y dl r unitario por el seno del ángulo entre dl y r unitario. Vamos a llamarle ese ángulo z, dividido entre 4pi r al cuadrado. Quiere decir que ese ángulo es el ángulo entre dl, que va en esta dirección, y r unitario. Quiere decir que en ese punto yo podría, para utilizar de referencia, definir una línea que sea paralela al dl. Y note que ese ángulo z sería este ángulo de aquí. Es el ángulo entre dl y r unitario. Y noten que r unitario es un vector de magnitud 1. Quiere decir que en la expresión final yo podría decir que ese db es simplemente mu sub 0 y dl seno de z dividido entre 4pi r al cuadrado, donde ese ángulo z es el ángulo entre el dl y ese r unitario. Donde noten que este es el pedacito del campo magnético producido por ese dl nada más. Quiere decir que si yo quisiera encontrar cuánto es el campo magnético total, ese campo magnético total yo lo podría encontrar como la suma de todos esos pedazos del campo magnético. Quiere decir que sería la integral de todos esos dB, por lo que esta expresión termina, mu sub 0 una constante, sale de la integral, la corriente entre 4pi, la integral de dl, producto vectorial con r. Esto en el caso que esa corriente sea constante. Si no fuese constante, ese término de la corriente se quedaría dentro de la integral. Y noten que esto es una suma vectorial. Quiere decir que esta ley de Biot-Savart, en términos de magnetismo, es el equivalente de la ley de Coulomb. Y hay un pequeño detalle conceptual que hay que tener en cuenta, y es que esta ley de Biot-Savart, el dB en esta ecuación, es producido solo por el elemento de la corriente que es IdL. Quiere decir que para encontrar el campo magnético total en la región es necesario incluir todas las corrientes en el caso que tengan más de una corriente. En el caso que yo solamente esté analizando este alambre, pues entonces solamente, ¿verdad?, tendría que tomar en consideración ese alambre nada más, y este sería el campo magnético producido por este alambre únicamente. Y noten que ese dl es un vector que va en la dirección de la corriente. Ejemplo, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para encontrar el campo magnético generado por un cable con corriente, y ese cable es recto, un cable recto infinito. Y este es un resultado que ya nosotros encontramos utilizando la ley de Ampère. Pero vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para encontrar exactamente el mismo resultado. Y noten que tenemos un cable en donde ese cable es infinito y ese cable tiene una corriente que en este caso va hacia arriba. Quiere decir que si nosotros quisiéramos analizar cuál es el campo magnético que se produce en un punto P, yo voy a tener que analizar un pedacito de la corriente y tomar ese pedacito y luego entonces sumar todas las contribuciones de las corrientes en todo el cable. Quiere decir que vamos a empezar con un pedacito de la corriente que va en la dirección de
ese dl es un pedacito del largo que va en la misma dirección de la corriente. Quiere decir que ese pedazo del campo magnético yo podría encontrarlo como que ese dB es igual a mu sub 0 I entre 4pi por la integral de dl, producto vectorial con r unitario, entre r al cuadrado. ¿Quién es r? Recuerden que r era la distancia desde mi dl hasta el punto P. Quiere decir que desde el dl hasta el punto P, en esta dirección es que va r. Y la magnitud sería esa distancia entre dl y el punto P. R unitario es un vector que va en la dirección de R. Quiere decir que R unitario va en esta dirección. Quiere decir que ese dl en nuestro caso, el largo, bueno, si yo tomo aquí un eje coordenado, donde ese eje coordenado yo tendría que esto es X y hacia arriba es Y positivo y hacia la derecha es X positivo. Quiere decir que ese dl estaría en la dirección de Y. Quiere decir que yo podría tomar que ese dl va a ser igual a dy. Y note que la dirección de ese campo magnético, ese producto de dl, producto vectorial con r unitario, por regla de la mano derecha, nosotros podríamos ver que dl va en esta dirección y r unitario va en esta dirección. Quiere decir que por regla de mano derecha, el campo magnético producido aquí es en qué dirección. Vamos a corroborar. Quiere decir que por regla de mano derecha, este producto de dl cross r unitario, noten que dl estaría hacia arriba, el índice iría hacia arriba. El r unitario está en esta dirección, quiere decir que lo coloco en esa dirección. Y el dedo del pulgar, noten que apunta hacia dentro de la pantalla. Quiere decir que ese campo magnético aquí está dentro de la pantalla. Puedo utilizar la primera regla de mano derecha que habíamos utilizado. Noten que el dl, el borde de la palma iría hacia arriba. Quiere decir que el borde de la palma iría hacia arriba. Usted cierra en la dirección de R, que está en esta dirección. Borde de la palma hacia arriba. La mano cierra en esta dirección y note que el pulgar apunta hacia dentro de la pantalla. Quiere decir que ese campo magnético aquí está hacia dentro de la pantalla. Por lo tanto, ese producto de dl cross R iría hacia adentro. Quiere decir que en esta región el campo magnético está hacia adentro de la pantalla. Y note que R es esa distancia desde el elemento dl hasta el punto de prueba, donde quiero saber ese campo magnético, punto P. Que en este caso yo podría llamarlo de la siguiente forma. Vamos a llamar que este es nuestro cero. Quiere decir que vamos a establecer nuestro cero aquí. Y si nosotros establecemos ese cero ahí, nosotros tenemos que el eje vertical es el eje de Y. Por lo tanto, esta distancia de aquí a acá vamos a llamarle negativo Y. Y a esta distancia de aquí a acá vamos a llamarle R. Quiere decir que esta distancia R, aquí lo que se me formó es un triángulo en donde R sería la hipotenusa. Quiere decir que esa distancia R yo podría encontrarla como que el cuadrado de la hipotenusa sería igual a la suma del cuadrado de los catetos. Quiere decir que esto sería de R al cuadrado más negativo Y al cuadrado, que es lo mismo que Y cuadrado. Quiere decir que si yo quisiera encontrar cuánto es el campo magnético producido por todos estos elementos de corriente del cable completo, yo tendría que sumar todos esos pedacitos de corriente. Por lo tanto, el campo magnético total tendría que integrarlo.
Y tendría que ese campo magnético B sería la integral de mu sub 0 i entre 4pi dl, que ahora se va a transformar en mi dy r unitario por el seno de z dividido entre r al cuadrado. ¿Y quién es z? Note que z es el ángulo entre el dy, o en este caso, ¿verdad?, de la fórmula original, entre dl y r unitario. Quiere decir que dl va en esta dirección y r unitario va en esta dirección. Quiere decir que es este ángulo que tenemos aquí. Ese ángulo entre este dl y el r, esto es lo que es z. Y note que este vector r unitario es de magnitud 1. Quiere decir que nosotros tendríamos que ese campo magnético sería igual. Mu sub 0 es una constante, sale. La corriente en este caso es constante, también sale. El 4pi sale de la integral. Quiere decir que tendría mu sub 0 i entre 4pi. La integral de dy seno de z entre r al cuadrado. ¿En quién estoy integrando? Estoy integrando en dy. ¿Y de dónde a dónde va y? Pues note que y, si este es nuestro 0, y viene desde acá, que sería desde negativo infinito hasta positivo infinito. Note que en esta integral tenemos un problema, porque si queremos integrar y, este de y varía, porque y va desde negativo infinito hasta positivo infinito. Pero el problema es que z también varía. Y no solamente z varía, si y varía, esta r también varía porque r depende de y. Quiere decir que todo lo que tengo aquí dentro de la integral me está variando. Por lo tanto, voy a tener que encontrar una forma de reescribir estos términos tal que entonces se haga más fácil integrar. Lo primero que vamos a intentar es reescribir ese diferencial de y. Quiere decir que vamos a ver si podemos reescribir ese de y. Vamos a utilizar varias propiedades aquí. Vamos a empezar a definir lo que sería la tangente de z. Si este es el ángulo z, y noten que aquí se formó un triángulo, la tangente sería opuesto sobre adyacente. Quiere decir que si este es el ángulo, el opuesto sería r mayúscula y el adyacente sería negativo y. Recuerden que la hipotenusa usted siempre va a poder identificarla porque es el lado que está opuesto, en el caso de un ángulo recto, es el lado que está opuesto al ángulo recto. Quiere decir que esta sería la hipotenusa, por lo tanto el adyacente a este ángulo sería negativo y. Quiere decir que yo tendría que esa tangente de z sería el opuesto, que es r, entre el adyacente, que sería negativo y. Quiere decir que si yo despejo para y, yo tendría entonces que y sería negativo r entre la tangente de z. Por lo tanto, vamos a ver, porque noten que el problema es que y varía y z varía. Quiere decir que vamos a ver si yo puedo reescribir ese de y en términos de z. Vamos a derivar este de y vamos a encontrar la derivada de y con respecto a z. Quiere decir que de y de z sería igual a la derivada con respecto de z de todo este término, de negativo r entre la tangente de z. R es una distancia que es constante, porque esta distancia de aquí a aquí. Quiere decir que si es constante sale de la integral y el negativo sale de la integral. Y esta tangente de z, para propósito de simplificarla, la podemos escribir como tangente a la negativo 1. Quiere decir que esto termina como negativo r por la derivada con respecto de z de tangente a la negativo 1 de z. Para yo integrar esto, noten que este negativo
tendría negativo baja, por lo tanto tendría que esto va a ser igual a negativo r. Por la regla de la cadena, esto sería negativo 1 por tangente a la negativo 2 de z por la derivada de tangente, que sería secante cuadrado de z, en donde este es mi dy de z. Quiere decir que tengo aquí este negativo por este negativo, me va a dar positivo, por lo tanto esto termina como positivo r tangente a la negativo 2 de z por secante cuadrado de z. Pero esto que yo tengo aquí, yo todavía lo puedo reescribir, porque tangente a la negativo 2 de z, esto es 1 sobre tangente cuadrado de z, y secante es 1 sobre coseno. Quiere decir que secante cuadrado sería 1 sobre coseno cuadrado de z. Quiere decir que esto todavía lo puedo reescribir, en donde este dy de z sería igual a r sobre la tangente cuadrado de z multiplicado por secante cuadrado de z, que en donde secante es 1 sobre coseno, por lo tanto esto sería igual a 1 sobre coseno cuadrado de z. De hecho, recuerden lo que era tangente. Tangente de z es igual a seno entre coseno. Quiere decir que tangente cuadrado de z va a ser seno cuadrado de z entre coseno cuadrado de z. Quiere decir que esto va a ser igual a r entre tangente cuadrado de z, que lo puedo escribir como seno cuadrado de z entre coseno cuadrado de z multiplicado por el coseno cuadrado de z. Y note que este coseno cuadrado se me cancela. Quiere decir que ese dy de z termina como r entre seno cuadrado de z. En donde noten que este seno de z, ¿a qué es igual seno de z? Bueno, este es z. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que si este es z, el opuesto al ángulo es r y la hipotenusa sería r. Quiere decir que este seno de z es igual a r mayúscula entre r minúscula. Noten que este sería el ángulo, el opuesto sería r mayúscula, que es la distancia desde el alambre hasta el punto de prueba, y r minúscula es la distancia desde mi elemento de L hasta el punto de prueba. Quiere decir entonces que yo podría de aquí despejar, y yo tendría que mi dy, y voy a despejar para dy, noten que dy sería igual a r entre el seno cuadrado de z, en donde esto sería igual a r entre r minúscula al cuadrado de z. Quiere decir que, noten que estoy dividiendo entre una fracción, es lo mismo que multiplicar por el inverso. Quiere decir que este denominador termina como r cuadrado dividido entre r minúscula al cuadrado. Quiere decir que este r minúscula al cuadrado sube. Y yo tendría que esto sería igual a r por r minúscula al cuadrado entre r mayúscula al cuadrado de z. Y uno de estos r mayúsculas se me van a cancelar. Quiere decir que esto termina como r minúscula al cuadrado entre r mayúscula de z. Y ya tengo una forma para escribir ese dy. Ese dy yo puedo escribirlo como r minúscula al cuadrado entre r mayúscula de z. Quiere decir que yo acabo de encontrar que ese diferencial de y puedo escribirlo como r minúscula al cuadrado entre r mayúscula de z. Pero esto ahora me trae unos problemas, porque quiere decir que yo estoy cambiando el diferencial de y ahora ese de y va a terminar en términos de dz. Por lo tanto, ahora el diferencial no estaría integrando en y, estaría integrando en el ángulo. Quiere decir que estos límites de la integración tienen que cambiar. ¿Cómo yo puedo cambiar esos límites de integración para encontrar los nuevos límites? Esos nuevos límites
yo lo puedo encontrar utilizando la función que yo utilicé para encontrar ese dy en términos de dz. Noten que esa función yo la utilicé en donde y era igual a negativo r entre la tangente de z. O usted podría analizarlo desde el punto de vista físico, porque note que ese límite inferior es cuando y tiende a menos infinito. Y noten que menos infinito es por acá. Quiere decir que cuando y sea menos infinito, ¿cuánto sería este ángulo z? Pues cuando ese y tiende a menos infinito, usted puede ver que si yo tomo un elemento, vamos a suponer, ¿verdad?, el extremo este de esta pantalla, usted puede ver que ese ángulo sería este ángulo de aquí. Por lo tanto, mientras más lejos esté, este ángulo cada vez se hace más pequeño. Por lo que cuando yo esté en menos infinito, este ángulo debe tender a 0. Quiere decir que los nuevos límites van a ser que cuando y tiende a menos infinito, ese ángulo z es 0. Y cuando en el próximo límite, que es cuando y tiende a positivo infinito, eso es lo que implica, y usted puede ver aquí cuando la cuerda esté en el extremo de la pantalla. Vamos a suponer que tenemos un elemento aquí. Usted puede ver que el dl va hacia arriba y el r iría en esta dirección. Quiere decir que el ángulo z sería este ángulo que tenemos aquí. Y usted puede ver que mientras más lejos esté, este ángulo cada vez se hace más grande, por lo que cuando esté en positivo infinito, este ángulo debe tender a el extremo completo, que sería pi. Quiere decir que nuestros nuevos límites de integración van a ser de 0 a pi cuando haga el cambio de ese dy. Quiere decir que ese campo eléctrico va a tomar la forma donde B es igual a mu sub 0 y entre 4pi la integral, y voy a sustituir ese dy. Ese dy es r cuadrado entre r mayúscula dz por el seno de z dividido entre r al cuadrado, en donde como ahora estoy integrando en z, esos nuevos límites van a ser de 0 a pi. Y note que este r cuadrado y este r cuadrado se me cancela. Quiere decir que esa integral termina de la forma mu sub 0 y entre 4 pi la integral de 0 a pi de seno de z dz dividido entre r. Pero note que r es la distancia desde el alambre hasta el punto de prueba P, y esta distancia es constante. Por lo tanto, si es constante, sale de la integral, y yo tendría que ese campo magnético sería igual a mu sub 0 y entre 4 pi r por la integral desde 0 a pi del seno de z de z. Y la integral del seno es negativo coseno. Quiere decir que esto será igual a mu sub 0 y entre 4 pi r negativo coseno de z evaluado desde 0 hasta pi. Y vamos a evaluar ese coseno en el límite superior menos el coseno evaluado en el límite inferior. Quiere decir que sacamos este negativo y tenemos entonces negativo mu sub 0 y entre 4 pi r por el coseno evaluado en el límite superior, que sería pi, menos el coseno evaluado en el límite inferior, 0. Quiere decir entonces que coseno de pi es negativo 1, quiere decir que tenemos negativo mu sub 0 y entre 4 pi r. Coseno de pi es negativo 1, menos el coseno de 0, que es 1. Quiere decir que esto nos da
negativo 1 menos 1, eso es negativo 2. Quiere decir que esto será negativo mu sub 0 i entre 4 pi r por negativo 2. Y note que este negativo y este negativo se me cancelan y este 2 me simplifica con ese 4. Tal que ese campo magnético entonces termina de la forma mu sub 0 i dividido entre 2 pi r. Y noten que esa es exactamente la misma fórmula que nosotros habíamos encontrado para un cable con corriente, en donde esa r es la distancia desde el cable hasta el punto de prueba. Un lazo con corriente. Supongamos que tenemos un lazo de esta forma, en donde la corriente está saliendo de la pantalla por aquí, da la vuelta, entra por la pantalla y después da la vuelta en ese lazo. Y el lazo tiene un radio R. Y yo quiero saber cuánto sería el campo magnético en este punto P. Noten que esta distancia del punto P queda perpendicular al plano en el que se encuentra el lazo. Quiere decir que si yo lo veo desde un cross section, lo que yo tendría entonces es que el cable en esta sección, la corriente está saliendo de la pantalla y en la parte de abajo la corriente está entrando y esta es la distancia R. Vamos a llamarle a esta distancia X, desde aquí hasta acá. Y vamos a analizar cuánto sería el campo magnético generado por este pedacito de la corriente. Quiere decir que ese dl para nosotros estaría en esta dirección. Justo el dl que está saliendo en este punto. Quiere decir que ese dl que está saliendo estaría del punto P a una distancia r. De esta distancia yo puedo ver que esa distancia r iría en esta dirección. Quiere decir que el vector r unitario va en esa misma dirección. Recuerden que un vector unitario es un vector que va en la misma dirección del vector r, solo que tiene magnitud 1. Quiere decir que este pedacito de la corriente está produciendo un pedacito del campo eléctrico en ese punto P, donde ese pedacito del campo eléctrico yo podría escribirlo, donde ese dB va a ser igual a mu sub 0 i entre 4 pi dl producto vectorial con r unitario entre r al cuadrado. Ahora vamos a ver cuál es el campo eléctrico que se produce aquí, y para esto vamos a tener que utilizar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección de ese campo magnético. En este diagrama nosotros podemos ver que si utilizamos la regla de la mano derecha, el índice va en la dirección del primer vector dl, y noten que dl estaría saliendo de la pantalla. El dedo del corazón iría en la dirección de r, que r va en esta dirección, y el pulgar está apuntando en la dirección de ese campo magnético. Quiere decir que r va hacia afuera, el pulgar en la dirección de dl va hacia afuera, r va en esta dirección, r unitario, y el pulgar apunta en esta dirección. Quiere decir que ese campo magnético en esta región iría en esta dirección. Quiere decir que ese dB iría en esta dirección. Donde la magnitud de ese dB sería simplemente mu sub 0 i entre 4 pi dl por r unitario por el seno de ese ángulo entre ellos dos. Y noten que dl está saliendo de la pantalla y r está en esta dirección. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es 90 grados. Entre r al cuadrado. Y noten que el seno de 90 es 1. Quiere decir que esa magnitud sería simplemente mu sub 0 i entre 4 pi dl
por R unitario, que es de magnitud 1, entre R al cuadrado. Y vamos a definir varios ángulos aquí. Vamos a llamarle a este ángulo Z. Y noten que ese ángulo Z, si nosotros extendemos este vector R por aquí, nos damos cuenta que este ángulo y este ángulo son ángulos opuestos por el vértice. Noten que esto sería una línea y esto otra línea, por lo tanto este ángulo y este otro son ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este ángulo es igual a Z. Y nosotros podemos ver que este ángulo, esa dirección, el DB, queda perpendicular a R. Quiere decir que este ángulo que está aquí es 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es de 90 grados, nosotros podríamos llamar a este ángulo que está aquí, vamos a llamarle Φ, tal que Φ más Z tiene que ser igual a 90. Ahora, si este ángulo Φ va a ser más Z es igual a 90, noten que aquí dentro también se me forma un triángulo. Y este ángulo es 90 grados. Quiere decir que estos dos ángulos tienen que también sumar 90 grados. Por lo tanto, si este es Z, Z más este ángulo me tiene que dar 90. Y ya nosotros sabemos que Z más Φ tiene que ser igual a 90. Quiere decir que este ángulo también sería Φ. Quiere decir entonces que nosotros vemos que este campo, este pedacito del campo magnético, tiene un componente que va a estar un componente tanto en X, si a esto le llamamos X y Y, vamos a tomar ese como nuestro eje, vamos a ponerlo por aquí. Esto sea nuestro eje de coordenado de X y este nuestro eje de coordenado de Y. Quiere decir entonces que tendría un componente en X y un componente en Y. Quiere decir que ese componente en X nosotros tendríamos que DB, que vamos a llamarle en X, o mejor, en vez de llamarle X, vamos a llamarle paralelo a este eje. Va a ser igual a DB. Y noten que este ángulo está adyacente a este eje, por lo tanto sería coseno de Φ. Y el componente perpendicular sería entonces DB perpendicular, sería DB por el seno de Φ. Recuerde lo que físicamente eso significa. Físicamente lo que esto significa es que este pedacito del campo eléctrico tiene un componente en este eje, que podríamos dibujarlo. Voy a utilizar este color. Donde este sería el componente DB paralelo. Y el otro componente es perpendicular, donde sería este componente que está aquí y ese componente sería entonces DB perpendicular. Ahora, note que en el caso de esta corriente generaba un campo magnético en esta dirección, pero recuerde que este lazo sale de la pantalla y regresa por aquí. Si nosotros analizamos el lado contrario, nosotros podemos corroborar que por regla de mano derecha, si la corriente está entrando aquí, el campo magnético en ese punto sería en esta dirección. Entonces vamos a llamarle del 2 y este sería el pedacito del campo magnético generado por ese punto 2. ¿Qué ocurre? Este campo magnético aquí tiene un componente en X o paralelo y un componente en Y. ¿Qué implica eso? Noten que tendría un componente en X, este sería el DB paralelo del 2, y un componente en Y, que vamos a ponerlo por aquí, DB perpendicular en 2. Y usted puede ver
que estos componentes en Y entonces se van a cancelar por simetría. Quiere decir que los únicos componentes que van a sobrevivir son esos componentes en el eje de X o lo que llamamos entonces paralelos a este eje. Quiere decir que por simetría esos componentes en perpendiculares se cancelan, tal que esos componentes perpendiculares a ese plano, que en este caso, ¿verdad?, coincidiría con lo que yo estaba llamando en Y, esto sería igual a la integral de esos dB por el seno de phi, van a ser 0, se cancelan. Quiere decir que los únicos componentes que van a sobrevivir son los que son paralelos a este eje. Dado que por simetría solo sobreviven esos componentes paralelos a este eje, quiere decir que ese campo magnético solamente va a ser esos componentes paralelos a ese eje y va a ser igual a la suma de cada uno de esos pedacitos paralelos a ese eje. Por lo tanto, esto será igual a la integral de esos dB coseno de phi, donde nosotros vemos que ese coseno de phi, este es el ángulo phi, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90, esta sería la hipotenusa. Si este es el ángulo phi, adyacente sería R y la hipotenusa sería R minúscula. Quiere decir que esto será igual, donde ese coseno de phi es igual a R mayúscula entre esa R minúscula, donde la R mayúscula es el radio de ese lazo y la R minúscula es la distancia desde mi DL hasta el punto de prueba. Y usted puede ver que esta distancia R es la hipotenusa, por lo tanto podríamos encontrarlo como la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado, donde esa R es igual a la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Quiere decir entonces que nosotros podríamos sustituir y tendríamos que ese campo magnético va a ser igual a la integral de mi dB, y ese dB era igual a mu sub 0 y entre 4 pi dl entre esa R minúscula al cuadrado por, noten que todo este término es este dB, por el coseno de phi, donde ese coseno lo puedo escribir como R mayúscula entre R minúscula. Ahora, note que es constante, qué términos tenemos constante. Mu sub 0 es constante, la corriente es constante, el 4pi es constante. El R mayúscula, noten que es el radio de ese lazo y ese R es constante, por lo tanto este R sale. Y esta R minúscula tendríamos R al cuadrado por R, que terminaría R a la 3. Pero note que esa R es el radio de ese lazo al cuadrado, que es constante, y X al cuadrado. Y X es constante, X es la distancia de aquí a aquí. Y note que a medida que ese DL cambia, esta distancia de aquí a aquí no cambia. Quiere decir que esa distancia R también es constante, por lo tanto esa R minúscula también sale de la integral. Quiere decir que yo tendría que esto va a ser igual a mu sub 0 y R mayúscula dividido entre 4pi, R a la 3, y me quedaría la integral de DL. ¿Y de dónde a dónde va esa integral? Recuerden lo que era DL. Era el paso en el que yo me estaba moviendo con la corriente. Quiere decir que el DL va de aquí hasta la vuelta completa. Quiere decir que lo que estás recorriendo es la circunferencia de este círculo que se forma aquí. Quiere decir que esto iría desde 0 hasta 2pi R mayúscula. Y recuerden que esa R mayúscula es porque es el radio de este lazo. Quiere decir que la integral de DL
es simplemente L. Quiere decir que ese campo magnético será igual a mu sub 0 y R dividido entre 4pi, R minúscula a la 3, por L evaluado desde 0 hasta 2pi R. Tal que ahora lo que nos queda es evaluar esa L en el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, ese campo magnético va a ser igual a mu sub 0 y R mayúscula entre 4pi, R minúscula a la 3, evaluado cuando L sea igual a 2pi R menos el límite inferior, que sería 0. Quiere decir que finalmente ese campo magnético va a ser igual a B es igual a mu sub 0. Noten que de estos términos, este pi se me cancela con este pi y este 2 simplifica con el 4. Quiere decir que aquí me quedaría simplemente un 2. Quiere decir que tendría mu sub 0 y note que esta R por esta R quedaría R al cuadrado dividido entre 2 R minúscula a la 3. Y recuerden lo que era esa R minúscula. Esa R minúscula era esta distancia de aquí en donde nosotros habíamos encontrado que esa R era igual a la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Quiere decir que esta expresión también podría escribirla como que B es igual a mu sub 0 y R mayúscula al cuadrado dividido entre 2. Y note que la raíz cuadrada es como si estuviese elevado a la 1/2. Quiere decir que 1/2 elevado a la 3. Me quedaría esto entonces entre 3/2. R cuadrado más X cuadrado a la 3/2. Y note que este campo magnético, si esto fuese el eje de X, esto iría en la dirección de X o en la dirección paralelo a este eje, que este eje estaría perpendicular al plano del lazo. ¿Cuándo es que este campo magnético es más intenso? Note que lo que podría variar, ¿verdad? ¿Qué distancia yo me puedo colocar para que sobre este eje que el campo magnético sea más intenso? Pues si X varía, X está en el denominador, quiere decir que yo estaría dividiendo entre él. Mientras más grande se hace X, que estaría más lejano, esto entonces se hace cada vez más grande el denominador, por lo tanto ese campo magnético tendería a 0. Sin embargo, cuando el campo magnético se hace lo más grande, cuando este denominador sea lo más pequeño que él puede ser. Y noten que lo más pequeño sería cuando ese punto de prueba esté justo en el mismo centro. ¿Por qué? Porque en este centro X sería igual a 0. Por lo tanto, ese campo magnético será más intenso cuando X sea igual a 0. Quiere decir que cuando X sea igual a 0, esto termina como simplemente que B es igual a mu sub 0 y R cuadrado entre 2. Y note que esto te quedaría 0, o sea que tendría R al cuadrado elevado a la 3/2, o sea que quedaría R a la 3. Y esta R se me simplifican, por lo tanto este término queda como mu sub 0 y entre 2pi. El pi canceló, no hay ningún pi por ningún lado, entre 2r. Ejemplo, un segmento de cuerda o cable. Vamos a tener un cable que es doblado, tal que forma, cuando tenemos el cable doblado y forma aquí un cuarto de un círculo. Y luego continúa su viaje como se muestra en la figura. Nosotros queremos encontrar el campo magnético que se produce en este punto P. Y noten que este punto P aquí se forma un cuarto de círculo. Quiere decir que ese punto P está en el mismo centro, tal que está a una distancia R. Ese punto P está a una distancia constante del lazo que hemos llamado R mayúscula. Nosotros sabemos que el campo magnético producido por un pedazo de la corriente, nosotros podemos expresarlo como que ese dB va a ser igual a mu sub 0 y entre 4pi dL
producto vectorial con ese vector unitario r entre la distancia r al cuadrado. Este problema vamos a dividirlo en tres pedazos. Vamos a llamarle a este el segmento A, segmento B y el segmento C. Y vamos a notar que en este segmento A, el dl es un vector que va en la misma dirección de la corriente. Quiere decir que el dl iría en esta dirección. Y R es un vector que va desde mi muestra dl hasta el punto de prueba. Quiere decir que en este caso R iría en esta dirección. Esta sería R. Y el R unitario iría en esa misma dirección. ¿Qué ocurre? En este segmento A, noten que ese dl es el producto vectorial, ¿verdad?, de dl cross R. Y recuerden que ese producto vectorial sería dl por R por el seno del ángulo entre ellos dos. Pero noten que dl y R van en la misma dirección. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es 0 grados. Y seno de 0 es 0. Quiere decir que si este producto vectorial es 0, eso quiere decir que el campo magnético producido por este segmento de la corriente va a ser igual a 0. Y noten que ese mismo problema lo tendríamos con el segmento C. Porque en ese segmento C nosotros tendríamos que ese dl iría en esta dirección. Y R sería un vector que va desde aquí hasta acá, hasta el punto de prueba. Y noten que ese ángulo sería ¿cuánto? 180 grados. Quiere decir que en ese segmento C, ese dl cross R será igual a dl por ese vector unitario R por el seno del ángulo entre dl y R unitario, donde ese R unitario, noten que va para acá. Quiere decir que este ángulo es 180 grados. Y seno de 180 es 0. Quiere decir que el segmento A y el segmento B, ninguno de ellos contribuye al campo magnético producido en el punto P. Vamos entonces a analizar ahora ese segmento B. En el segmento B, note que ese dl iría en esta dirección. Y ese R sería un vector que va desde aquí hasta el punto de prueba. Y note que en cada pedazo ese dl va para acá y el R estaría en esta dirección. Quiere decir que el dl estaría tangente a esa posición del círculo, por lo tanto el ángulo entre ellos dos es de 90 grados. Quiere decir que en este caso no tendríamos el problema que tuvimos con el segmento A y el segmento C. Quiere decir que ese segmento B está produciendo un campo magnético en ese punto P. Quiere decir entonces que ese campo magnético, el segmento B, sería entonces la integral de ese pedazo del campo magnético en el segmento B, que va a ser igual a la integral de mu sub 0 y entre 4 pi dl R unitario por el seno de ese ángulo entre dl y R, que es de 90 grados, entre esa distancia R. Y noten que la distancia R de aquí a acá es lo que estábamos llamando como una R mayúscula al cuadrado. ¿Qué términos de ahí son constantes? Pues noten que mu sub 0, la corriente, 4pi. El R unitario se transforma en 1, es magnitud 1, y el seno de 90 es 1. Esta R, recuerden que esta distancia es de aquí a aquí, y durante todo este paso ese radio del semicírculo es constante, por lo tanto R sale. Quiere decir que tenemos
mu sub 0 I dividido entre 4pi r al cuadrado, y me va a quedar la integral de dl. ¿Y de dónde a dónde va dl? dl va desde este punto hasta este punto. Quiere decir que estás recorriendo un cuarto de la circunferencia de un círculo. Quiere decir que esa integral tiene que ir desde 0 hasta un cuarto de la circunferencia. En donde esto lo podemos entonces escribir como mu sub 0 I entre 4 pi r cuadrado, la integral desde 0 hasta un cuarto de la circunferencia. Y note que la circunferencia de un círculo de radio r podemos escribirla como 2pi r. Y recuerde que sería el radio de este semicírculo, ese cuarto del círculo r dl. Quiere decir que esto va a ser igual a mu sub 0 I entre 4 pi r al cuadrado, la integral de dl, que integra como l elevado desde 0. Y note que ese límite superior, este 2 y el 4 simplifican, por lo tanto me va a quedar pi r entre 2. Y todo lo que tengo que hacer ahora es evaluarlo en el límite superior menos el límite inferior. Quiere decir que esto me queda como mu sub 0 I entre 4 pi r cuadrado por pi r entre 2 menos 0. Ya podemos ver que este pi cancela, uno de estos r simplifican, y ese 2 y el 4 se transforman entonces en 8. Quiere decir que ese campo magnético en esa región va a ser simplemente mu sub 0 I entre 8r. Y note que por regla de la mano derecha nosotros podemos encontrar cuál es la dirección de ese campo magnético. Quiere decir que si utilizas regla de la mano derecha, vamos a utilizar la primera versión. La palma de la mano iría en la dirección del primer vector, que sería dl. Usted cierra los dedos en la dirección del segundo vector, que sería r unitario. Quiere decir que la palma va hacia allá. Los dedos cierran en la dirección de r y el pulgar está apuntando hacia dentro de la pantalla. Quiere decir que ese campo magnético aquí es hacia dentro de la pantalla. Quiere decir que escrito como un vector, ese campo magnético entonces sería hacia dentro. Dos arcos están conectados como se muestra en la figura. Tenemos dos arcos que están conectados de esta forma. Determina la expresión del campo magnético en el punto C, en este punto que tenemos aquí, en términos de los radios del ángulo y de la corriente. Y noten que este problema vamos a tener que separarlo en 4 pedazos. A este segmento le vamos a llamar el segmento A. A este segmento le vamos a llamar el segmento B. A este segmento el segmento C. Y finalmente el segmento D. Si nosotros queremos encontrar cuánto es el campo magnético en este punto de prueba, pues comenzamos con lo que sabemos. Hay una corriente, eso es esencial porque si no hay corriente, pues entonces este análisis sería en vano. Y noten que la dirección de la corriente, en el segmento A, la corriente está moviéndose en esta dirección radial. Si lo vemos, ¿verdad? Estaría radial a ese punto. Luego entonces en el segmento B está moviéndose en una dirección en contra de las manecillas del reloj. Luego entonces en el segmento C se mueve otra vez radial y en el segmento D se mueve a favor de las manecillas del reloj. Y nosotros sabemos que el campo magnético producido, pues vamos a saber que ese pedacito del campo magnético producido por una corriente infinitesimal sería igual a mu sub 0 por la corriente entre 4pi dl producto vectorial con r unitario por r
al cuadrado. Y noten, vamos a empezar con el segmento A. En el segmento A, la corriente está moviéndose en esta dirección. Quiere decir que nuestro DL debiera ser en esa misma dirección. Y R es un vector que va desde mi DL hasta el punto de prueba. Quiere decir que ese R sería desde aquí hasta acá. Y el R unitario va en esa misma dirección. Quiere decir que para el segmento A, el DL y R, como van en la misma dirección, el ángulo entre ellos es 0. Eso implica que para el segmento A, yo tengo que este producto de DL cross R será igual a DL, R unitario, por el seno del ángulo entre ellos, pero ese seno es 0 grados, por lo tanto, da 0. Igual que el problema anterior que vimos. Eso quiere decir que para ese segmento A, el dB del segmento A va a ser 0. Y lo mismo va a ocurrir con el segmento C. Noten que en el segmento C, ese DL iría en la misma dirección de la corriente. Y ese R iría desde mi DL hasta el punto de prueba, que sería para acá. Quiere decir que ese R unitario iría en esta dirección. Por lo tanto, el ángulo entre DL y R unitario, mírenlo aquí, es de 180 grados. Por lo tanto, para ese segmento C, yo tengo que ese producto vectorial de DL cross R va a ser igual a DL, R unitario, por el seno de 180 grados. Y este es igual a 0, lo que implica que ese dB del segmento C también va a ser 0. Quiere decir que vamos a ver entonces si este segmento B y D realmente producen un campo magnético en el punto de prueba, porque ya acabamos de ver que el segmento A y el segmento C no están produciendo uno. Vamos a analizar ese segmento B. En el segmento B, nosotros sabemos que la corriente está moviéndose en esta dirección. Quiere decir que mi DL iría en esa misma dirección. Y R es un vector que va desde mi DL hasta el punto de prueba, que en este caso sería R1. Y note que ese R1 iría en esta dirección. Quiere decir que ese vector de R unitario, como va en esa dirección, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Quiere decir que entonces ese segmento B sí está produciendo un campo magnético en el punto de prueba. Quiere decir que ese pedazo de prueba, ese pedazo del campo magnético en el punto de prueba, nosotros tendríamos que ese B sería entonces la integral de mi dB en el segmento B, que sería igual a la integral de esto. Y noten que mu sub 0 y 4pi es constante, por lo tanto va a salir de la integral. Mu sub 0 y entre 4pi. Me va a quedar la integral de dL, producto vectorial con R unitario, entre ese radio, que sería la distancia desde el DL hasta el punto de prueba, que es lo que estoy llamando como R1. Quiere decir que esto sería igual a R1 al cuadrado. Quiere decir que esto va a ser igual a mu sub 0 y entre 4pi, la integral de dL con ese R unitario, que es de magnitud 1, por el seno de 90, que ya acabamos de ver que el ángulo entre DL y R unitario es 90 grados, entre R1 al cuadrado. Y noten que R1 es una constante, por lo tanto, durante todo este segmento, por lo tanto, sale de la integral. R unitario es de magnitud 1 y seno de 90, 1. Quiere decir que solamente me va a quedar mu sub 0 y entre 4pi R1 al cuadrado, la integral de dL. ¿Y de dónde a dónde va dL?
DL va de aquí hasta acá. Quiere decir que vamos a tener que poner un marco de referencia y vamos a tomar como punto de referencia esta esquina. Y a partir de ahí nosotros vamos a medir todas esas posiciones angulares. Si se da cuenta, entonces esta posición de aquí a aquí la vamos a llamar Z. Quiere decir que el DL en el segmento B va desde 0, si estoy llamando este mi punto de referencia, desde 0 hasta este punto de acá. Y noten que lo que ha recorrido es el arco en el segmento B. Quiere decir que eso va a ir, esa integral va desde 0 hasta ese arco en el segmento B. Y ese arco en el segmento B nosotros podemos encontrarlo con esa definición básica de lo que era ángulo. Recuerden que el ángulo nosotros lo hemos definido como el arco entre el radio. Quiere decir que esta posición angular que yo tengo aquí, yo podría llamarla como que es este arco dividido entre el radio. Quiere decir que este sería el arco del segmento B entre el radio de ese segmento que es R1. Quiere decir que de ahí yo podría sacar que ese arco del B sería simplemente ZR1. Quiere decir entonces que ese campo magnético yo lo puedo encontrar como que sería igual a mu sub 0 y, en que estamos aquí, mu sub 0 y entre 4pi R1 al cuadrado por la integral de dl, que integra simplemente como L, evaluado desde 0 hasta el arco SB, que lo puedo escribir como ZR1. En donde ahora voy a evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, esto me va a quedar como mu sub 0 y entre 4 pi R1 al cuadrado por L evaluado en el límite superior, que sería Z R1. Y noten que uno de esos R1 se me cancela, por lo tanto ese campo magnético va a ser igual a mu sub 0 y Z dividido entre 4pi R1. Lo único que me falta es determinar la dirección. Y si usted usa regla de mano derecha, usted puede ver que el índice lo va a colocar en esta dirección. Coloque el índice en esa dirección. El dedo del corazón tiene que ir apuntando en la dirección de R unitario. Quiere decir que el dedo del corazón apunta en esta dirección. Y si usted hace eso, se va a dar cuenta que el pulgar está saliendo de la pantalla. Quiere decir que si utilizamos este eje coordenado en donde X sería a la derecha, Y sería hacia arriba, y saliendo de la pizarra sería el eje de Z, pues entonces, y vamos a utilizar, ¿verdad?, la nomenclatura de IJK. Por lo tanto, si está saliendo de la pantalla, como es este campo, eso sería en la dirección de K. Y noten que este es el campo magnético que se está produciendo solamente por el arco o el segmento B. Vamos a ver ahora cuánto sería entonces el campo magnético que se produce por el segmento D. En ese segmento D, la corriente se está moviendo desde aquí hasta acá. Quiere decir que esa dirección del DL sería hacia acá. Y noten que el R unitario es un vector que va desde mi DL hasta el punto de prueba que tenemos acá. Y noten que esta distancia se está llamando R2. Quiere decir que ese R unitario va en esta dirección. Quiere decir que el ángulo entre ellos es 90. Por lo tanto, seno de 90 es 1. Por lo tanto, ese segmento D también está contribuyendo un campo magnético en este punto de prueba. Quiere decir entonces que el campo magnético producido por el segmento D va a ser igual a la suma de todos esos dB en el segmento D, que va a ser igual a la integral de hecho, noten que lo mismo, mu sub 0 y 4pi lo podemos sacar porque es constante.
la integral de dl, producto vectorial con r unitario, entre r al cuadrado. En donde esa r es la distancia desde mi dl hasta el punto de prueba, que es lo que estoy llamando R2. Quiere decir que esto sería R2 al cuadrado. Quiere decir que esto se transforma en que ese campo en la sección D va a ser igual a mu sub 0 y entre 4 pi la integral de dl r unitario por el seno del ángulo entre ellos dos, que es de 90 grados, dividido entre R2 al cuadrado. ¿Y de dónde a dónde va dl? Porque noten que estamos integrando en dl. dl va de aquí hasta acá. Quiere decir que si yo he tomado este como mi punto de referencia y este es mi cero, quiere decir que esta posición de acá sería el arco, porque noten que esto sería el arco completo. O sea que yo voy desde el arco de ese segmento D hasta 0. Sería desde el arco de ese segmento D hasta 0. Y noten que ese arco en el segmento D podemos utilizar exactamente el mismo punto de referencia. Nosotros sabemos que el ángulo nosotros podemos definirlo como el arco entre el radio. Quiere decir que para este segmento D, el arco vamos a llamarlo el arco D, ST, y el radio es R2. Quiere decir que ese segmento del arco en D podemos llamarlo como Z, R2. Quiere decir que nuestro campo magnético va a ser igual a mu sub 0 y entre 4 pi la integral. Y noten que de esta integral R unitario tiene magnitud 1, seno de 90 es 1 y R2 es la distancia de aquí a acá. Quiere decir que es una constante durante todo este trayecto. Por lo tanto sale de la integral. Yo tendría R2 al cuadrado. Y me queda la integral de dl, que va desde el arco D. Y ese arco D lo puedo escribir como ZR2. ZR2. Hasta. Desde el arco hasta 0. Y dl integra como simplemente L, quiere decir que ese campo magnético en la parte D sería simplemente mu sub 0 y entre 4 pi R2 al cuadrado. DL integra como L desde Z R2 hasta 0. Quiere decir que voy a evaluarlo en el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto voy a tener mu sub 0 y entre 4 pi R2 al cuadrado. 0 menos el límite inferior Z R2. Esto va a ser igual a negativo mu sub 0 y entre 4 pi R2 al cuadrado. Z R2, en donde uno de estos R2 se van a simplificar. Por lo tanto, esto termina de la forma negativo mu sub 0 y entre 4 pi R2 Z. Y vamos a ver la dirección. Si usted utiliza la regla de la mano derecha, el índice debe ir en la dirección de DL. Colóquelo en la dirección de DL. El dedo del corazón tiene que apuntar en la dirección de R. Quiere decir que tiene que rotar la mano, pero recuerde que el índice tiene que quedarse en esa misma dirección de DL. Y si usted lo hace, el pulgar está apuntando ¿hacia dónde? Hacia dentro de la pantalla. Por lo tanto, si está apuntando hacia dentro de la pantalla, ese campo magnético está entrando. Y si está entrando, usamos este mismo eje de referencia. Y noten que si está entrando, si salía de la pantalla era Z positivo. Y si está entrando va a ser entonces Z negativo. Quiere decir que estamos en la dirección de negativo K. Quiere decir que en este punto P hay dos campos magnéticos que están actuando. Está actuando el campo magnético del segmento B, que está saliendo de la pantalla, y está el campo magnético en el segmento D, que está entrando a la pantalla. Quiere decir que tenemos dos campos magnéticos que están en direcciones opuestas.
el campo magnético neto sería la suma de esos dos campos. Quiere decir que nosotros acabamos de encontrar que el campo magnético en el segmento B tiene esta expresión y está saliendo de la pantalla. Y noten que la dirección de salir de la pantalla lo habíamos denominado como positivo Z. Y el segmento D está produciendo un campo magnético que está entrando a la pantalla y según este marco de referencia, el entrar a la pantalla sería negativo Z. Quiere decir que como ambos están en el mismo eje, en Z, el campo magnético neto recuerden que es una suma vectorial. Por lo tanto, pero en este caso, como está en una dimensión porque está en Z, pues ese B neto sería igual a la suma de esos campos. No hay que separar en componentes porque todo está en una sola dimensión, en el eje de Z. Quiere decir que esto sería igual a mu sub 0 i Z entre 4 pi R1 en la dirección de K menos mu sub 0 i Z entre 4 pi R2 en la dirección de K. Y esta va en la dirección de negativo K. Quiere decir que esto simplemente será que ese campo neto, si sacamos, noten que tenemos mu sub 0 i Z y 4 pi de factor común, por lo tanto lo podemos sacar. Y tendríamos que esto sería igual a mu sub 0 i Z entre 4 pi R, ese R no es de factor común. Y en este primer término, si sacamos mu sub 0 y Z entre 4pi, nos va a quedar R1. Quiere decir que tenemos 1 sobre R1 menos, en este término, cuando saquemos todos estos factores, nos va a quedar 1 sobre R2. Y todo esto va en la dirección de K. De hecho, esto, ¿verdad?, ya está prácticamente el resultado. Si usted quiere, usted podría reescribir este resultado donde encuentra el denominador común, donde tendría que multiplicar aquí por R2 arriba y abajo y aquí por R1 arriba y abajo. Y esto le quedará de la forma en que ese campo magnético neto será igual a mu sub 0 y Z entre 4 pi. Y nos va a quedar R1, R2, R2 menos R1. Todo esto en la dirección de K. Y ese sería el campo magnético neto en ese punto P, producido por los segmentos B y D, ya que los segmentos A y C, la contribución de esos segmentos, el campo que producían era 0 en el punto de prueba. Materiales magnéticos. Materiales que se pueden convertir en magnetos fuertes se llaman materiales ferromagnéticos. A estos materiales ferromagnéticos presentan unas regiones que vamos a conocer como dominios, que son menores a 1 milímetro de largo y ancho y que se comportan como un pequeño imán. Quiere decir que cuando estas regiones de dominio están orientadas de forma aleatoria, quiere decir que no tienen una orientación especial, lo que ocurre es que estos pequeños imanes en los dominios, pues entonces, como están aleatorios, se cancelan. Quiere decir que ese material no se comporta como un magneto, o no exhibe propiedades magnéticas. Sin embargo, cuando usted hace que esas regiones de dominio se orienten en una dirección, pues entonces sí va a tener un campo magnético neto ese material. Todos los materiales que de forma artificial se transforman en unos magnetos, normalmente esto se hace, ¿verdad?, cogiendo ese material ferromagnético, poniéndolo cerca de un campo magnético fuerte para que haga que todas estas regiones de dominio se orienten en una dirección. Si usted hace que esos materiales vayan a una temperatura más alta y por encima de lo que se conoce como la temperatura de Curie, esos materiales entonces pierden la orientación de los dominios y entonces pierde su magnetización. En esta lección nosotros presentamos la ley de Biot-Savart.
Hablamos también de materiales ferromagnéticos y de la temperatura de Curie.